pero si no llegamos no pasa nada porque es bastante fácil de leer. Y así vamos a ir haciendo las unidades por ahí un poco más largas. Yo voy a tratar de dar como lo más complicado en las clases teóricas y el resto lo van leyendo ustedes. Hoy les subí otra actividad, tienen 2 actividades para hacer. Uno es específicamente, uno es más general y es como un poquito de todo de la unidad 1, y el otro es específico de impacto ambiental basado en una nota que salió en el diario, no sé si la leyeron, no sé si lo vieron, de un médico que con una camioneta 4x4 se metió al parque, sí, parque profe. nacional Leoncito. Bueno, En San Juan. Sí. sobre ese artículo vamos a trabajar. Nos vino como anillo al Sí, dedo. sí, profe, incluso la compañera Laura la pasó al grupo de WhatsApp para comentarla hoy. Buenísimo, buenísimo. Bueno, arranquemos, que tenemos mucha tarea. ¿Cómo hago? ¿Están viendo? ¿Pueden ver ahí? Sí, profe, se ve un gráfico. Bien. A ver si la proyecto ahí, si lo ven. Bueno, ¿qué es un impacto ambiental? ¿Bien? ¿Ven ahí? Ahora no. Se ¿No salió ven? de la presentación. Ah, no, sí, lo proyecto ahí. ¿Ahí sí? No, nada, profe. ¿No se ve nada? No, profe, recién se vio y después no se vio más. Porquería esto, che. Ahí sí, ahí lo van a ver. Ahí está. Joya. Bueno. Bien. Bueno, ¿qué es un impacto ambiental? Si nosotros vemos a través del tiempo, esto es cómo evolucionaría el ambiente con un proyecto y sin un proyecto, ¿no? La evolución natural sin proyecto es la línea azul, no, perdón, la línea gris, y la línea azul es con proyecto. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de cualquier parámetro ambiental, ¿se acuerda que vimos factores ambientales la clase pasada? Qué sé yo, podemos hablar de cobertura vegetal. Sin proyecto sigue una línea, y con proyecto, que es la gris que baja, la cobertura vegetal va a disminuir. Entonces, esa diferencia entre un parámetro ambiental, entre la evolución con proyecto y sin proyecto, es lo que llamamos impacto ambiental. Es la alteración espacial y temporal producida por cualquier acción humana en comparación con la evolución natural del entorno. Eso es lo que significa impacto ambiental. Yo lo tengo hecho el PowerPoint y no está tal cual, está en el PDF que ustedes tienen en la presentación, en la aplicación, pero están todos los contenidos que necesitamos saber. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre efecto ambiental e impacto ambiental? ¿Alguno se imagina o puede predecir cuál es la diferencia entre
un efecto ambiental y un impacto ambiental? ¿Puede ser la temporalidad, profe? No, porque el efecto puede ser también a largo plazo. En realidad, la diferencia principal es que cuando nosotros hablamos de impacto ambiental, le estamos dando un valor sobre la calidad de ese factor ambiental, un número, un valor, una valoración. En cambio, un efecto ambiental es justamente eso, un efecto. Por ejemplo, acción de, no sé, tenemos una fábrica, la fábrica libera un vertido o tenemos un feedlot de purines ganaderos, que es la orina. Eso va a producir en el agua probablemente algún cambio, alguna modificación. Por ejemplo, el aumento de nitratos en el río. Eso directamente es un efecto de esa acción. O sea, tiramos vertido de purines ganaderos en el agua y cambió las condiciones del agua y un aumento de nitratos. Eso directamente es un efecto. Ahora, si a eso nosotros le ponemos lo valoramos, lo ponemos dentro de una metodología y le ponemos un valor, a eso se le llama impacto. Puede ser positivo o puede ser negativo el impacto. Entonces, un efecto ambiental es un dato objetivo, mientras que un impacto se le llama impacto cuando se le asigna un valor sobre la calidad del ambiente. Y algo que es importante es que el impacto nunca es neutro, nunca es cero, o es positivo o es negativo, cuando hablamos de impacto ambiental. Bueno, tienen distintas escalas. Cuando tenemos impactos a escala local, que son, si hablamos por ejemplo de cambio climático, es más grande en escala regional, a escala continental. Si hablamos de un impacto, a lo mejor esto, que liberamos desechos en el río, el impacto va a ser a escala local y no a escala regional. Es muy importante que siempre tengamos en cuenta en qué escala estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá pusieron un impacto local, por ejemplo, en Valencia, que desapareció una especie que se llama hayas, que es una especie vegetal. Para esa localidad y para ese lugar, a escala local, el impacto es crítico. Ahora, a escala internacional o a escala continental, cuando ya hablamos de toda Europa, que haya desaparecido un bosque de hayas, no es un impacto crítico, sino que es un impacto leve. Entonces, por eso es importante que cuando hablamos y valoramos, siempre tenemos que hablar y poner sobre qué escala estamos hablando. Bueno, un impacto puede ser directo o indirecto. Un impacto directo es como muy obvio, es muy fácil de darnos cuenta, lo vemos enseguida, es cuantificable, lo podemos medir. Por ejemplo, el ejemplo que está acá, vamos a construir una autovía. Es un impacto directo, ¿por qué? Bueno, ahí nomás, apenas empezamos a construir, ¿qué va a suceder? Y se van a aislar los pueblos, por ejemplo, si había pueblos nativos de poblaciones aborígenes, va a haber cierre de negocios locales y abandono de tierra, falta de mantenimiento agrícola, aumento crítico de incendios y de erosión. Esos impactos son cuantificables y son muy fáciles de ver. Ahora, los impactos indirectos que van a suceder de la construcción de una autovía no se van a ver a los 2 días o a los 5 días, sino que va a ser a lo largo del tiempo. Y esos son difíciles de detectar y en muchas ocasiones son más graves que la alteración inicial. ¿Por qué, digamos, todo esto que estamos hablando ahora de impacto y clasificación, lo estamos viendo ahora porque y después, bueno, hablamos de impacto ambiental en toda la materia, siempre estamos hablando de un impacto, pero además en las metodologías vamos a ver que para poder clasificar o poder decir
cuán grave es una acción que realizo, o con las acciones que realizo en mi proyecto sobre los factores ambientales, eso va a tener un resultado donde yo voy a tener que analizar cómo es el impacto que están realizando esas acciones sobre esos factores. Si es a qué escala, si son directos o indirectos, si son positivos, si son negativos. Por eso ahora es que estamos viendo estas clasificaciones. ¿Cómo es que podemos clasificar los impactos? Profe, Sí. por ejemplo, un impacto indirecto puede ser, por ejemplo, cuando se construyó la autovía Río Cuarto-Córdoba, que antes la ruta pasaba por el medio de todos los pueblos. Sí. Un impacto indirecto puede ser cómo afectó la economía de esos pueblos al alejar la autovía, por ejemplo, no sé, las estaciones de servicio que estaban en el pueblo prácticamente desaparecieron como un impacto socioeconómico, y a su vez cambió la vida del pueblo a mejor, digamos, en algunas circunstancias, dado que la ruta ya no pasaba por el medio, y eso se ve por ahí a un poco más largo plazo. Yo, para mí, a nivel personal, para mí los impactos económicos son impactos directos, no indirectos. O sea, si por una causa, por alguna situación de un proyecto, las acciones de ese proyecto impactan directamente sobre el factor socioeconómico, eso es muy directo, porque vos enseguida lo vas a ver, es muy obvio, es fácil de contar, de contabilizar. Por ahí cuando pensamos en impactos indirectos estamos pensando en algo como más difícil de ver. Por ejemplo, a ver, supónganse, tengo problemas tengo un campo, tengo problemas con los pumas porque depredan mi ganado. Se comen algunas veces algunas vacas o vaquillones. Resulta que como estoy cansada de ver que el puma viene y se come a mi animal y qué sé yo, lo enveneno. O le pego un tiro. Le pego un tiro y se muere el puma. Lo dejo ahí y me voy. Bueno, el puma se murió. Para mí es un problema solucionado. Esto va pasando el tiempo, a medida que el animal se descompone, obviamente que otros animales vienen y se alimentan de este animal muerto. Resulta que hay algunas aves que son carroñeras y van a comer sobre este puma, ¿no? Viene un cóndor, una especie en peligro de extinción, se come un pedazo del puma este muerto y se come la bala que le metí yo para matarlo. Bueno, el cóndor se va, se alimentó, qué sé yo, y eso es plomo en ese cóndor. A la semana y media, 15 días, ese plomo empieza a hacer efecto y resulta que el bicho que comió en San Luis se fue a Córdoba. Y en Córdoba ya no puede volar, porque el efecto del plomo es muy grave en los animales. No puede volar, y resulta que, bueno, ahí en Córdoba se dan cuenta que hay un cóndor que no vuela. Eso es, digamos, indirecto. Termina siendo más lejos en el tiempo, más difícil de detectar. ¿Cómo, digamos, uno ahora ya lo sabe, pero en un principio decimos, ¿cómo puede ser? ¿De dónde sale? ¿Cómo se intoxicó? ¿De dónde viene todo esto? Hasta que nos dimos cuenta que los cóndores se intoxicaban con las balas que le metían a los animales. O sea, es todo un proceso, es muy grave, porque es grave matar un puma, pero no es una especie en peligro, pero es mucho más grave que se haya contaminado el cóndor en esa cadena alimenticia, que es una especie en peligro, que hay menos individuos, que es una especie que le estamos tratando de recuperar, etcétera, etcétera. ¿Se entiende a dónde voy con indirecto? Sí, sí, profe. Sí, sí. Perfecto, profe. Sí, entendí. Bueno, después tenemos estos impactos que tienen que ver con cuándo se manifiestan, si es a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Si es a corto plazo es menos de un año, medio entre 1 y 5 y largo más de 5 años. Y la forma en la que aparece ese impacto. Puede ser que aparezca de vez en cuando, puede ser que sea algo periódico o puede ser algo que sea continuo. Esto también es importante porque cuando uno clasifica
y tiene que hablar sobre ese impacto. Si, por ejemplo, si pensamos en los ruidos que hacen las máquinas cuando están construyendo, por ejemplo, una fábrica o abriendo camino con tractores y todo tipo de maquinaria, ese es un impacto periódico, porque, digamos, en algún momento va a finalizar ese ruido y va a terminar. Ahora, hay otros impactos que son continuos, que no para nunca. Entonces, eso sí se considera digamos, continuo. No hay nunca un frene, un cese a ese impacto. Por ejemplo, si tenemos una obra que dura 24 horas al lado de un colegio, imagínense en esa escuela, o sea, la mañana, la tarde, la noche, está permanentemente el ruido. Es un impacto diurno, es severo, en cambio, cuando es de noche, sí, bueno, se supone que de noche las máquinas no funcionan, está prohibida, pero bueno, a mí no estaría funcionando. Pero igualmente se clasifica continuo, porque desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche es como permanentemente el ruido. Un impacto paisajístico estructural de una carretera se puede considerar medio, de plazo medio, y la forma de aparición puede ser regular o discontinuo, porque no es que de repente, sino que, bueno, se va construyendo la carretera y tenemos ese tipo de impacto. Ahora, enfermedades latentes por liberación de dioxinas o pesticidas, eso es un impacto a largo plazo, por supuesto. Después tenemos impactos que son reversibles, irreversibles y recuperables. Irreversible es que no hay forma de volver, no hay forma. Un impacto reversible, el entorno asimila la alteración y vuelve a su estado inicial a corto, medio o largo plazo. Irrecuperable, el impacto requiere medidas viables de restauración o sustitución para volver a las condiciones iniciales. O sea que hay que hacer una restauración. Entonces, recuperable es cuando necesita el hombre, tiene que restaurar ese ambiente. Reversible es cuando solito puede volver a lo que era, puede ser a corto, mediano o largo plazo. Irreversible es cuando ya no hay forma de volver atrás. En el impacto reversible, la clave, que depende puramente de procesos naturales del ecosistema, no hay intervención humana. En un recuperable, el efecto barrera, por ejemplo, de una autopista mitigado mediante la construcción humana de pasos para fauna, es recuperable. O sea que, por ejemplo, vieron que a veces las rutas o las autopistas cortan senderos que usa la fauna de un lado al otro, o sea, terminan, como la fauna camina por ese lugar o va por ese lugar, le meto por el medio una autopista o una ruta y empiezan a haber muchos accidentes con animales. Entonces, una forma, por eso habla de recuperable, una forma de mitigar ese impacto es hacer pasos para fauna. Por ahí se hacen por abajo, por ahí se hacen por arriba de la ruta, y entonces los animales, en vez de cruzar por la ruta, cruzan por abajo y por arriba. O sea, necesitó, para poder recuperarse ese ambiente, necesitó de la mano del ser humano. Bueno, impacto acumulativo. ¿Qué quiere decir? Que se va acumulando una acción más otra acción más otra acción, todas juntas, ese impacto es mayor que cada uno por separado. El daño acumulativo ocurre cuando el recurso común no tiene el tiempo ni la capacidad de depuración para absorber impactos simples y repetitivos. Por ejemplo, lomo en humedales. El acto aislado, el efecto de un solo cazador en una zona húmeda es mínimo y asimilable. Esa es una acción. Segunda acción. A medida que va pasando el tiempo, que están cazando, por ejemplo, patos en un campo, se va acumulando los perdigones de plomo, se van acumulando de forma repetitiva en el lecho acuático, en el agua. Esa es la segunda acción. Entonces, la primera, tal vez se pueda recuperar. No sabemos, ¿sí? Ahí estamos.
La segunda, sigo cazando en el lugar, sigo liberando perdigones, tengo una alta concentración de plomo en el agua. Una tercera acción, hay una intoxicación gradual del ecosistema que culmina con la muerte masiva de las aves. Eso es cuando hablamos de impacto acumulativo. Profe, cuando suelen aparecer varias especies, Sí. por ejemplo, de peces muertas, ¿no? En la zona costanera, puede ser esto un impacto que haya pasado. ¿Puede ser que? Que se haya producido un gran impacto. O sea, no sabemos, o sea, depende de qué ambiente me estés hablando, de qué especies me estés hablando. O sea, hay un montón de causas. Por ejemplo, sucede montones de veces en el verano que en algunos diques aparecen peces muertos flotando. Y ya los hemos ido a estudiar, y ¿qué pasa? Que hace tanto calor que disminuye la concentración de oxígeno en el agua, y los peces el menor cambio en la concentración de oxígeno se mueren. Entonces, y eso es una causa natural, digamos, natural en el sentido de que no hay ninguna acción humana. Probablemente tenga que ver con cuando los días que hace mucho calor, que capaz no son normales, podría ser que le echemos la culpa al cambio climático, digamos. Pero en ese caso no hay como una causa, una acción, y bueno, hay una consecuencia. Todo depende, o sea, puede ser que sí, pero no sé, tiene que ser como más específico el ejemplo, ¿se entiende? sí, pero... A mí se me viene a la cabeza un ejemplo de este tipo de impacto acumulativo, el tema de las monedas en las cataratas, que hace poco Totalmente, sacaron las sacan, 400.000 kilos de monedas, y bueno, nada, que era las impresionante la van cantidad que había. sacando, exacto, Sí, sí, las van sacando, sí. Es que es eso, es o sea, un acto aislado de una monedita, bueno, qué sé yo, una monedita. Ahora, viene la otra persona, otra monedita, y eso, que parece simple, al ser repetitivo y al acumularse durante años, termina siendo una contaminación, o sea, es acción más acción más acción más acción, el impacto es terrible. Bueno, también hablamos de sinergia cuando hablamos de impactos sinérgicos. ¿Qué son? Es la suma simultánea de factores de estrés distintos que provocan por ejemplo, un efecto en el factor ambiental. En el caso, por ejemplo, del yaguareté, distintos efectos y factores de estrés provocaron que haya una disminución en la natalidad y un aumento en la mortalidad de la especie. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, esto que pusimos acá. El efecto barrera de los atropellos en ruta, esto es un factor. La reducción de presas naturales del animal, ya sea porque las presas las mata el ser humano, o porque pueden estar enfermas, por la razón que sea, disminuyó la cantidad de presas para el yaguareté, sumado a la presión humana en un parque, por ejemplo, los visitantes. Esos factores de estrés sumados provocan que disminuzca la cantidad de nacimientos y aumente la tasa de mortalidad. ¿Cuál es el resultado? La extinción local de la especie. No quiero decir que se haya desaparecido la especie de probablemente de toda la Argentina, sino específicamente de ese lugar. Estamos hablando a nivel local. La presencia conjunta de las alteraciones supera con creces a la suma de los valores individuales. O sea, la suma de esos tres factores provocan el colapso. Probablemente cada uno por separado, impactando sobre la población, su impacto no es tan alto como la suma de esos. Por eso se habla de sinergia. Se suman las tres fuerzas. ¿Se entiende?
Bueno, entonces tenemos impactos que por su carácter pueden ser positivos o negativos. Por relación pueden ser primarios o secundarios, primarios en el mismo lugar, simultáneos, efectos directos en el mismo tiempo, lugar, secundarios son cambios indirectos, futuros o en otros lugares. Por el tipo de extensión, hablamos de puntual, parcial, extremo y total. Extensión tiene que ver con la cantidad de, o sea, cuán grande o cuán pequeño es ese impacto. Si es puntual, es como muy localizado. Si es parcial, se puede apreciar, hay como indicios en el área. Si es extremo, lo podemos detectar en gran parte del territorio. Y si es total, se generaliza, está manifestando en todo el territorio. El impacto por manifestación, ¿qué quiere decir? Si es inmediato, latente o crítico. Inmediato es, bueno, ahí está la acción y inmediatamente veo la consecuencia. Latente es que se produce la acción y pasa cierto tiempo hasta que aparece con el tiempo alguna manifestación. Y crítico es cuando hay un máximo impacto, momento de más alto grado de impacto. Por la persistencia hablamos de la clasificación es fugaz, temporal y permanente. Fugaz es que recuperación muy rápida, una vez que termina el impacto se recupera el factor. Temporal es que no es permanente y el plazo es corto. En cambio, permanente es cuando las consecuencias son indefinidas en el tiempo, como dice la palabra. Y por interrelación de impactos tenemos los simples, los acumulativos y los sinérgicos. Los simples, un solo impacto, una acción y veo la consecuencia. Es sobre un solo componente. Acumulativo es cuando al ir añadiendo acciones, como lo que vimos de las monedas o lo que hablábamos del plomo con las balas en una laguna, vamos sumando acciones y termina acumulándose y provocando una situación o un impacto. Sinérgico es distintos factores que se suman y, digamos, las alteraciones todas juntas superan a la suma individual y terminan afectando. Bueno, consecuencia de gravedad sobre la probabilidad, menos grave. Bueno, esto no le den tanta bola. La evaluación de impacto no solo mide lo certero, obliga por ley a diseñar planes de evacuación, medidas de contingencia, planes de mitigación para mitigar la gravedad del impacto latente por improbable que sea. Esto pasamos porque no, tampoco lo vamos a ver. Y esto sí me interesa que lo tengan en cuenta. Lo vamos a ver con las metodologías. Solamente ahora se los voy a explicar rápidamente para que entiendan de dónde sale. Un impacto total, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los factores ambientales? Bueno, un proyecto, determinado proyecto, qué sé yo, vamos a hacer un barrio. Bueno, ese barrio, a medida que avance ese proyecto, en la parte inicial, cuando ya el barrio esté funcionando, y la fase de abandono, van a tener distintas acciones que van a suceder en ese barrio. Cada una de esas acciones va a impactar a distintos factores ambientales. En un principio, cuando estamos por construir el barrio, supónganse que está en un lugar donde hay vegetación, bueno, ¿qué hacemos? Removemos la vegetación, movemos el suelo, desplazamos la fauna, hacemos caminos, viene maquinaria. Entonces, cada una de esas acciones va a estar afectando a distintos factores ambientales. En la casilla de encuentro, digamos, si estuviéramos haciendo una matriz entre la acción que se está sucediendo y el factor que está afectando esa acción,
voy a sacar un valor que tiene que ver con el impacto total. Cuando pienso en el impacto total, pienso en toda esta suma, que es el carácter, si es de positivo o negativo, multiplicado por la perturbación, si es escasa, regular o importante, por la importancia de ese impacto, si es bajo, medio o alto, por la ocurrencia de ese impacto, si es poco probable, muy probable o probable, por la extensión de ese impacto, si es puntual, si es local, si es regional, cuánto va a durar ese impacto, corto, mediano y permanente, y la reversibilidad, si es reversible, si es parcial o irreversible. Cada uno de estos, vieron que tiene un número, tiene un valor. Si yo estoy pensando, por ejemplo, el desmonte, la máquina que va a pasar y va a ir sacando la vegetación, si pienso en el carácter, ¿qué piensan ustedes? ¿Positivo o negativo? Negativo. Ese impacto, ¿es positivo o negativo? La máquina sacando la vegetación. Negativo. Es negativo. El valor va a ser -1. Reemplazo la C por -1. Por la perturbación, escasa, regular o importante. ¿Qué les parece? ¿Va a depender de la vegetación, profe? Por ejemplo, si es bosque nativo, a que si es simplemente pastizal. Bien, Claro, pensemos sí. que es bosque nativo. Sí, va a depender de la vegetación claramente. Es bosque Para mí nativo. ya ¿Qué valor le pongo? yo le pondría importante ya. Si es el valor más Bueno, alto en ese caso. ¿ven? 3. ¿Ven cómo es subjetivo todo esto, no? Está bien, para mí también es importante. A lo mejor otro piensa que no. Bueno, Sí. pongámosle un 3. La importancia, media, baja o alta, Alta. que estemos pasando la máquina y desmontando. Media, baja o alta. 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 Bueno, podría ser un 3 o podría ser un 2. Bueno, pongámosle en 3. Más, la ocurrencia, poco probable, probable o muy probable. Bueno, ahí va otro valor. Sí, pues entre 2 y Yo le 3. pondré un 2. La extensión, puntual, local o regional. Y ahí depende, bueno, la zona. Ahí tendríamos que ver. Y es un barrio. Un barrio. ¿Puntual sería? 2. Local Bueno, o puntual, sí. Bueno, sí. y puntual. Duración, corta, medio, permanente. Ese impacto. Depende. El Permanente. desmonte. No, Sí, no es permanente. permanente. No, en el ¿Cómo momento que que se está trabajando, permanente es todo el tiempo, que va a durar todo lo que Per- dura el proceso, va a no durar. se corta. No va a ser permanente. Vos vas a tomar esa acción, vas a desmontar y ya está. No vas a estar Perdón, sí, desmontando desde el inicio el estaba proyecto. pensando Entonces en un camino. Sí, está bien. sería o corta o media, cualquiera de esos dos. Entre Irreversibilidad, irreversible, reversible o acá no es parcial, acá ya en la otra final le pusimos otro nombre. Para mí es irreversible porque ya no va a volver a crecer un bosque en ese lugar. Pero bueno, ven que eso, bueno, esos valores, todo eso que lo vamos pensando, se suma, todo eso se suma y se saca el impacto total y es el valor que va a ir en esa casilla. Cuando estamos hablando del el uso de maquinaria para desmontar o para sacar vegetación. Esto para que lo vayan pensando, digamos, para que lo vayan internalizando, no es para que ya entiendan de lo que estemos hablando. Si igual si tienen preguntas, me preguntan, pero es para que entiendan de dónde salen los valores. Hay una fórmula, esta es una fórmula, hay otra fórmula y otra metodología que saca de otra manera, pero siempre teniendo en cuenta la clasificación de los impactos. Esto, Ahora, cuando hacemos la suma de todos los impactos, me va a dar un resultado. De acuerdo al resultado que me dé esa suma, me van a aparecer valores que van de 0 a 15, de acuerdo que depende, digamos, cuál sea la metodología que usamos, ¿no? Pero igual la clasificación es así, de 3 valores, compatible, moderado y severo. Cuando es compatible, es que el impacto no es grave, hay una alteración asimilable por el entorno sin daño estructural a largo plazo. Ahora, cuando el valor me da
moderado, hay una alteración significativa, requiere estrictas prácticas de mitigación y monitoreo. Ahora, cuando me llamen en rojo, que es severo, sobrepasa los umbrales de aceptabilidad, es incompatible el proyecto sin un rediseño masivo. Entonces, cada una de esas casillas van a tener un color y un valor. Las casillas que están en rojo, que son severas, son las que nosotros tenemos que trabajar en el plan de mitigación o en el plan de gestión, o cambiamos de lugar, supónganse que tenga que ver con el ambiente, cambiamos de lugar el proyecto o la maquinaria que queremos utilizar, buscamos otro tipo de maquinaria que sea más ambiental, sustentable, ahí es donde trabajamos, en esas casillas que me están como llamando la atención y diciendo, che, acá está pasando algo. Es que me está marcando los impactos más graves. Bueno, y acá obviamente viene el monitoreo, cuál es la causa, mide el origen del problema, cuál es la fuente emisora, por ejemplo, la presencia de mercurio, si las industrias están liberando sus desechos, o bacterias coliformes en las muestras de agua. Los indicadores de efecto me miden la consecuencia directa y cuantificable en el entorno, por ejemplo, la tasa de mortalidad de los peces en el tramo del río afectado, y los bioindicadores que me indican calidad, mide la salud integral del ecosistema, la ausencia por ejemplo, la ausencia de invertebrados sensibles o presencia de juncos que revelan toxicidad invisible. Y estos son los que aplico, digamos, en el monitoreo, en el plan de gestión o mitigación. Y esperen, quiero que les voy a compartir. ¿Tienen dudas, preguntas? No, profe, se sobreentiende todo hasta ahora. Voy a abrir lo que tenemos nosotros en la aplicación nuestra. Bueno, concepto de impacto, causas del cambio, esto es lo que estamos viendo en el gráfico, lo mismo. El efecto ambiental, que también hablamos, la definición de impacto ambiental, el cambio que se produce en el factor, el valor que tiene ese cambio, escala de observación, espacial y temporal, tipo de impacto. Y acá la clasificación, tipo de impactos, directo e indirecto, cada uno, simples o acumulativos, acumulativo sinérgico, el tiempo en cual se expresa, corto, medio y largo plazo, los permanentes temporales, de forma continua o discontinua, los reversibles, irremediables e irreversibles. Bueno, y ahí hace como un resumen de lo que vimos más arriba. Los voy como numerando. Esto es lo que acabamos de ver recién. Léanlo ustedes solos. Indicadores de impacto. Bueno, léanlo ustedes solos. Lo que yo les di recién es un resumen de esto mismo que tienen ustedes en la plataforma. ¿Lo va a subir, profesor, que las diapositivas? Sí, pero es lo mismo. Sí, la voy a subir, la puedo subir, buenísimo, pero es lo mismo que tienen ustedes ahí. Incluso, digamos, yo se lo estoy diciendo oral y ustedes lo tienen bien desarrollado en el PDF. O sea, que les conviene leerlo porque incluso hay más explicación. Eso les va a servir, todo lo que vimos en la clase pasada, y esto les va a servir para que puedan hacer el trabajo
Ahí lo vamos a abrir para que lo vean. Y si tienen dudas me pregunten. Sí, yo lo estuve leyendo, profe, el trabajo, más o menos como para saber de qué se trataba. ¿Es el 1? Bueno, ¿El 1? ahí, el 1 ahí lo estoy abriendo. Ahí se los muestro. Ahí está. Efecto, impacto, variación natural. Aplica los conceptos técnicos de la cátedra para diferenciar un cambio físico-efecto de una valoración de calidad, impacto y los procesos propios de la naturaleza. Para cada situación, identificar si se trata de un efecto ambiental, un impacto ambiental o una variación natural. Y hay 3 situaciones. Entonces tienen que leer las 3 situaciones y tienen que pensar si esas situaciones estamos hablando de un cambio físico o un efecto, o de un impacto ambiental o una variación natural. Son 3 ejemplos de situaciones que los van a llevar a pensar qué está sucediendo. En el ejercicio 2, analice 3 situaciones e identifique si se trata de una variación natural o un impacto ambiental. De vuelta. Es para que entiendan un poquito qué es un impacto. Justifica la respuesta en cada caso. Situación A, B y C. Y también, bueno, ahí tienen que nombrar si es una variación o un impacto y justificar el porqué. Y el tercer ejercicio dice, el paso de efecto a impacto. Expliquen brevemente, basándose en el ejemplo del vertido de nitratos de un río, del ejercicio 1, por qué un cambio medible en el ambiente, magnitud, no se considera un impacto hasta que no interviene una valoración subjetiva. Suponga que se aprueba la construcción de una nueva autovía que conectará 2 ciudades. Utilizan los criterios de clasificación del texto, categoricen los siguientes sucesos. A, aislamiento de un pueblo pequeño, ruido de maquinarias excavadoras, y ahí yo les voy haciendo preguntas. ¿Es impacto directo o indirecto? ¿Es continuo o discontinuo? ¿Es temporal o permanente? Un poco para que vayan practicando la clasificación de los impactos. Y por último les pongo, el documento explica que la desaparición de un grupo de árboles, vieron que yo les puse de las hayas, del bosque de hayas, puede ser valorada de forma muy distinta según el lugar. Porque un mismo hecho puede ser un impacto crítico a nivel municipal o provincial, pero puede ser considerado mínimo a escala europea, por ejemplo. Estuvimos charlando hace un ratito de eso. ¿Cómo van a entregar este trabajo? Son individuales. No busquen las respuestas en la inteligencia artificial. Traten de hacerlo solos, porque la idea es que ustedes empiecen a darse cuenta y empiecen a practicar. Si ustedes buscan las respuestas, y obviamente que les va a salir bien, y van a probar, pero no van a aprender nada. Entonces, si tienen dudas, si no les sale, si les parece que es muy difícil, me lo preguntan. Me dicen, che, Lara, mira, esto no me salió, no lo entiendo, y lo volvemos a ver, lo volvemos a explicar. Pero háganlo solos, y no es un trabajo para hacer juntos, sino que, bueno, que cada uno pueda pensar solito si está entendiendo el tema, qué tipo de impacto, si estamos hablando de un efecto ambiental o estamos hablando de un impacto ambiental, cómo me doy cuenta, son con montones de ejemplos que me van a ayudar a pensar y a darme cuenta si puedo identificar o no cuando está sucediendo un impacto ambiental y qué tipo de impacto. Esa es el TP1. ¿Preguntas? No, profe, hay 2 compañeros que están intentando ingresar hace un rato y no. No, puede ser, es que no estoy acá yo, estoy charlando y dándole a ver dónde están. No los tengo. Cristian y Celeste. Diles que se conecten ahora que estoy con la pantalla acá.
Profe, entonces ese trabajo hay que entregarlo antes del lunes. Tiene fecha 17, los dos tienen fecha 17. Ah, bien, Si bien, no bien. llegan, si no llegan a entregarlo, el lunes charlamos, aunque sea uno hagan, ahí viene uno. Y el otro ponemos una fecha un poquito más adelante. Acuérdese que es feriado el lunes, profe. Claro. Ah, cierto, la puta madre. Sí. Tenemos que cambiar la clase. Un Bueno, detalle. lo voy a poner para que entreguen el lunes entonces. Les voy a dar un día más, el feriado no pueden trabajar. Y vamos a ver cuándo damos la clase del lunes, para cuándo la reemplazamos. O entró uno, falta uno más que entre. No sé si ingresó Celeste o Cristian. Cristian, Sí, Celeste no está. Celeste, entonces. Pero no la tengo a Celeste. Bueno, les voy a mostrar el 2. Ahora cuando termine la clase les voy a cambiar la fecha, les voy a dar un día más. TP2. Y acá les pongo, leer el artículo, ahí les puse el link, para los que no lo leyeron. Y les pongo, identifica cuáles de los componentes de estos factores fueron afectados. ¿Cuáles componentes del factor físico? ¿Cuáles componentes del factor visual? ¿Y cuáles componentes del factor socioeconómico? Si piensen que hay un factor que no lo nombré, que no está acá, lo pueden poner también. Esa es la 1. La 2. Clasifiquen el tipo de impacto. Utilizando los criterios que tienen la bibliografía, define el impacto de la camioneta en Pampa del Leoncito. Por su carácter, por la relación causa-efecto, por su persistencia y duración, por su capacidad de recuperación y por su extensión. O sea, lo que van a hacer es poner, qué sé yo, impacto de la camioneta. Por su carácter es esto y esto. Por su relación causa-efecto es esto. Por su persistencia esto. Por su duración esto. ¿Se entiende? Tienen que decir Perfecto, qué profe. tipo de clasificación ustedes encuentran a este impacto. El intendente decía que tarda como 100 años en recuperarse eso. Exactamente, sí, es impresionante. Sí. El tercero tienen que buscar las palabras técnicas que aparecen en la noticia. Listarlas, hacer una lista y explicarlas. Ustedes leen la noticia y de ahí tienen que ver cuáles son las palabras técnicas que nosotros estamos utilizando en este momento en esta asignatura. Las ponen y las explican. Y la última es, considerando que la noticia menciona que el daño es una cicatriz que no se borra, ¿cómo clasificarías este impacto según su importancia? Si es crítico, moderado o compatible, justifica tu respuesta basándote en el umbral de aceptabilidad. Utiliza el cuadro de ponderación de impactos para intentar dar un valor numérico a este evento, considerando la intensidad, la extensión y la reversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vieron en los PDFs hay cuadros donde esto que tiene un valor, que tiene una ponderación, tiene un número, según la intensidad, según la extensión y según la reversibilidad. Si ustedes pueden llegar a un valor, si lo pueden hacer, a ver qué sale, veamos qué sale, a ver qué número les sale, y Todos distintos. bueno, puede ser, pero obviamente Sí. Parecido. es que las metodologías de estudios de impacto ambiental son muy subjetivas. Son muy subjetivas. Por eso siempre es mejor un grupo interdisciplinario. Igual, antes de ponerse en grupo interdisciplinario y ponerse a trabajar con esto, es mejor que cada uno entienda lo que estamos haciendo. Pero vamos a trabajar en conjunto para ver si podemos hacer un análisis de estudio de impacto y para llevar adelante algo que a ustedes se les ocurra, que puede ser un proyecto, y hacer todas las etapas como que si fueran el grupo ustedes, digamos, de que lleva adelante el estudio de impacto ambiental y lo lleva adelante. Está bueno eso también para la práctica.
Bueno, esos son los 2 trabajos que tienen que hacer. No son difíciles, chicos. ¿Preguntas, dudas? Antes de pasar al último Power, que es re cortito y es fácil. No, profe. No, profe, no. Bueno, vamos a lo último. Eh, eh, eh. Quiero. Bueno, la definición técnica de evaluación de impacto ambiental es que es una herramienta fundamental para anticipar y gestionar los efectos de un proyecto o actividad humana que puede generar en el medio ambiente y en las comunidades involucradas. Como les venía contando desde la clase pasada, para el EIA es todo el proceso desde que se inicia hasta que termina, y el estudio de impacto ambiental es una parte que es el documento técnico para poder llevar adelante esto. ¿Por qué hablamos de principios éticos, sociales y ambientales que aseguren la responsabilidad? Principios éticos es, bueno, uno como técnico tiene que actuar con integridad, transparencia, respeto hacia todas las partes involucradas, tratar de ser lo más honesto posible con su pensamiento. ¿Qué pasa? Acá se mezclan muchas cosas. Como el equipo técnico que lleva adelante el estudio de impacto es pagado por el proponente o por el dueño del proyecto, muchas veces sucede, no quiere decir que siempre, pero muchas veces sucede que, bueno, uno dice, bueno, para hacer este estudio de impacto, qué sé yo, te cobro, no sé, 10.000 pesos. Y el dueño obviamente paga eso, y como uno se siente como en, bueno, no sé exactamente cuál es la palabra, pero como esa persona es la que me está contratando para llevar adelante el trabajo, mi resultado de mi trabajo, de ese estudio de impacto ambiental, tendría que ser positivo para esta persona que me está pagando, para que su proyecto se pueda llevar adelante, ¿no? Por 10.000 pesos no, profe. No, una forma de decir, no sé ni idea cuánto sale, porque hace un montón que yo no estoy participando de eso, pero más allá de la plata, lo que voy es, como esta persona es la que me paga, yo tengo que responder con mi trabajo para beneficiar a esta persona. Y que en realidad no es tan así, sino que lo que uno está haciendo, por más de que sea el proponente que te está pagando, es viendo si ese proyecto está afectando y cuánto está afectando el ambiente, ¿no? Y realmente que hay cosas que uno no puede no decirlas. Montones de técnicos, de chicos que están haciendo estudios de impacto ambiental, por ejemplo, saben que son zonas de, por ejemplo, pasa mucho con el, no sé si ubican al pichiciego, es un animal, yo les hablo mucho de animales porque Sí. sé mucho de animales. Este animal vive bajo la tierra. Y hay zonas, o hay ambientes que son muy propicios para esta especie. Y hay lugares donde, por ejemplo, Donovan es una zona que hay muchísimos. Cuando en su momento se propuso la construcción, vieron que hay un barrio social en Donovan, cuando se empezó a construir, empezaron a aparecer un montón de esos animales. ¿Qué pasó? El estudio de impacto ambiental o no se hizo mal, porque se hubieran dado cuenta que era zona, o sea, uno excava y enseguida los encuentra. Entonces, es una especie que está en peligro, es una especie que se sabe poquísimo. Son zonas determinadas donde aparecen, no están en todos lados. Entonces, ¿qué tendría que haber sucedido en ese momento? Tendrían que haber cambiado la locación de ese barrio y haberlo puesto en otro barrio. Si se llevó adelante ese estudio de impacto ambiental, los técnicos probablemente o no
fueron al campo y no hicieron, digamos, el estudio de línea de base que correspondía, o lo hicieron y no se informó. Entonces eso no apareció reflejado en el estudio de impacto ambiental. Entonces se aprobó en un lugar donde no debería haberse aprobado. A eso hablamos cuando hablamos de principios éticos, obligación moral, actuar con integridad, porque por ahí sucede esto, como que los técnicos algunas cosas las ocultan, no las ponen, justamente para que el resultado final del estudio de impacto ambiental y de la evaluación dé positivo. Eso por un lado. Por otro lado, hablamos de principios sociales, que tiene que ver con inclusión, con equidad, y esto tiene que ver con tener en cuenta si son lugares que tienen que ver con comunidades originarias, eso es re importante, si son sitios importantes para la comunidad, cualquier comunidad, como sitios, a lo mejor son sitios religiosos, o sitios donde la gente va a, qué sé yo, se sienta a tomar mate, a pasar un día en familia, bueno, garantizar que esos lugares se sigan preservando y no porque tenga un dueño privado terminar alejando a la gente de esos lugares. Esto tiene que ver con esto, inclusión, equidad, involucrar a la comunidad. Eso también, digamos, cuando uno lleva adelante el proceso de evaluación de impacto ambiental, hay una parte donde se hace participación pública. En esa parte donde se invita a la comunidad y se le cuenta a la comunidad, bueno, este es un proyecto así, 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 se va a llevar adelante de esta forma, va a estar ubicado en este lado y en este lado, y la gente que participa opina y tener en cuenta cuál es la opinión de la gente y poder incorporarla al estudio y a la evaluación. Esto es re importante. Hay un caso de una papelera en la zona de Rosario, en el límite, digamos, sobre el río Paraná, Rosario, y no me acuerdo si es, creo que es Entre Ríos, no me acuerdo, no sé si se acuerdan ustedes de ese caso. La papelera estaba ahí como en el Gualeguaychú, pues no me acuerdo exactamente el nombre. En el puente Rosario Victoria iban a poner la papelera, de hecho la pusieron, y cuando se hizo las reuniones con la participación de los pueblos, que la gente participó y le dijo, no queremos una papelera acá, porque iban a terminar ir sobre un río. Después lo voy a buscar el caso, no me acuerdo exactamente los nombres, pero ya lo voy a buscar y se los voy a pasar. No querían que estuviera porque la contaminación que causa una papelera es muy alta. La cuestión es que la gente le dijo que no, que no, que no, los dueños de la papelera no le dieron bola, no le dieron importancia, la pusieron igual. ¿Qué pasó? La gente, enojada porque no quería, empezaron a cortar el puente. Entonces no dejaban pasar el tránsito, ni de Rosario para Victoria, ni de Victoria para Rosario. O sea, un bardo, pero además no fue de un día. Fueron meses y meses y meses que sostuvieron, y no, con pancarta, iba a la tele, pi. ¿Qué pasó? La papelera se tuvo que ir de ese lugar y buscarse otro lugar. Miren todo lo que tuvo que pasar, además ya la habían construido, bueno, por no escuchar, digamos, a la gente. Por eso es tan importante involucrar a las comunidades. Bueno, y por supuesto, y más que obvio, todo lo que tiene que ver con principios ambientales, la integración del entorno, asegurar el desarrollo sin comprometer los ecosistemas ni los recursos naturales. Entonces, estas tres cosas son súper importantes cuando estamos hablando de evaluación de impacto. Bueno, principios éticos, la obligación moral. ¿De qué habla? De transparencia, de veracidad, informar completa y honestamente sobre los posibles impactos, ya sean positivos o negativos. La responsabilidad, asumir las consecuencias ambientales y sociales de ese proyecto. Y respeto a los derechos humanos, garantizar que el proyecto no vulnere derechos fundamentales de las personas afectadas. Bueno, un caso práctico, una planta industrial, que el desafío de la construcción de una planta industrial con posible riesgo de contaminación. Principio aplicado el principio de transparencia, el equipo de evaluación publica todos los informes ambientales. El resultado es que la comunidad y las autoridades pueden tomar decisiones verdaderamente informadas.
Los principios sociales, inclusión y justicia, tiene que haber participación ciudadana, involucrar activamente a las comunidades y grupos afectados en la toma de decisiones, respeto a la diversidad, reconocer y valorar las tradiciones, los usos del territorio y los modos de vida locales, y justicia ambiental, asegurar que ningún grupo social soporte desproporcionadamente los impactos negativos del proyecto. Por ejemplo, un proyecto minero en un territorio aborigen. ¿Cuál es el principio que se tiene que aplicar? El de diversidad y participación. Se tienen que realizar consultas previas respetando los modos de vida locales. Y el resultado, que es que las preocupaciones y propuestas de la comunidad se incorporen directamente en el diseño. Es re importante esto, chicos. Y por último, los principios ambientales, la integridad del entorno. Estamos hablando de sostenibilidad, el uso responsable para asegurar la disponibilidad futura, el uso responsable para... te puse 2 veces lo mismo. Biodiversidad, conservar los ecosistemas y especies afectadas. Bueno, por ejemplo, la construcción de una carretera, el desafío de fragmentación del hábitat por una nueva ruta, el principio que se aplica es la protección de la biodiversidad y el resultado, ¿ven? Eso es un paso a fauna. Se diseñan pasos de fauna para evitar atropello y conservar la conectividad de los ecosistemas, ya sea por arriba de la ruta o por abajo, es como el camino que utiliza la fauna. Bueno, y esto, dimensión ética, objetivo principal, integridad moral e información veraz, el enfoque, quienes diseñan y evalúan el proyecto, valores claves, transparencia, responsabilidad de derechos humanos, la parte social, el objetivo principal, la inclusión y la justicia equitativa, el enfoque es hacia las comunidades y grupos afectados, y los valores claves, participación, diversidad y justicia ambiental, y en la parte ambiental, el objetivo principal es la sostenibilidad y protección del medio, el enfoque es hacia los ecosistemas y los recursos naturales, y los valores claves son la precaución, sostenibilidad y biodiversidad. La evaluación de impacto ambiental no es solo un trámite técnico, sino un proceso que debe ser guiado por principios éticos, sociales y ambientales, que respeten a las personas, naturales y justiciosas. Bueno, un poquito de eso. Y con esto hemos terminado con la parte, digamos, de la unidad 1, todo lo que tiene que ver con teoría. Les queda un solo capítulo que lo tienen que leer solitos, que está re fácil. Yo me fijé si había algo difícil de entender, y está re fácil. Así que tienen 3/4 de la unidad ya leída y explicada. Buenísimo, profe, gracias. Ahora hacer los trabajos. ¿Cómo? Ahora hacer los trabajos, digo. Ahora hacer los trabajos, sí. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda o lo que necesiten, si quieren, se pueden quedar acá en la clase y se pueden quedar laburando como ustedes quieran. Voy a cambiar la fecha, la voy a pasar 17, que cae domingo. Lunes. 17 es lunes, que es el feriado. Bueno, si pueden terminarlo para ese día, lo mandan. Si hay alguno que tiene algún problema y no llega, o lo que sea que suceda, me manda un mail y lo charlamos. ¿Está bien? No hay problema con eso. Y necesito que en el transcurso de la semana que viene lo entreguen. O sea, podemos pasar las cosas más adelante, pero ya la semana que viene vamos a avanzar con la unidad 2. Entonces, para no atrasarnos, pero bueno, fíjese, cualquier cosa, me mandan un mail. Vamos. Bueno, profe. A lo que sea. Gracias, profe. No me acuerdo si abrí un foro, pero ahora me fijo. Si quieren, pregunten en el foro, y si no, me mandan a mí por privado. ¿Estamos? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Adiós. Profe, nos vemos en la próxima clase. Adiós, compañeros.